Bueno, en primer lugar, un agradecimiento muy especial al CIDAE y al Teatro Solís por recibirnos para esta conferencia, pero también por haber alojado la muestra Mario Benedetti y las artes escénicas durante varios meses, tanto a Marcelo Sierra como a todo su equipo, un agradecimiento muy especial. También agradecerle a las personas que están aquí participando de esta actividad y a quienes nos están mirando a través del canal de YouTube de la Fundación Mario Benedetti. Es un gusto para mí estar con Hortensia Campanella, presidenta de la Fundación Mario Benedetti, justamente el día del aniversario número 101 del nacimiento de Mario. Así es un día muy especial y es una situación especial, porque verdaderamente, como decías, el hecho de que en esta sala Estela Medina haya estado tanto tiempo nuestra exposición ha sido un honor, un orgullo, y bueno, y estoy dispuesta a ametrallarte con preguntas sobre esa exposición, porque tú fuiste el curador, y realmente es muy peculiar esta situación, porque estamos hablando de un dramaturgo que no se consideraba verdaderamente dramaturgo, que no creía que fuera lo más importante de su obra el teatro, y sin embargo ha sido muy exitoso. Así que me gustaría que me dijeras qué problemas encontraste para armar esta exposición, que en definitiva ha quedado muy rica, muy compleja. La principal dificultad creo que es la que uno encuentra cada vez que se para frente a la obra o la vida de Mario Benedetti, y es cuán prolífico fue, porque la exposición tiene 4 segmentos bastante claramente identificados. Uno es el de la obra teatral escrita por Mario, que como tú bien sabes fueron solamente cuatro piezas. El segundo momento, digamos, de la exposición es Mario Benedetti como crítico teatral. Y eso es realmente algo muy, pero muy extenso. Mario escribió, sobre todo en la mañana, pero también algunos artículos en Marcha y en otros periódicos, pero básicamente en la mañana, con una frecuencia semanal, crítica teatral durante un periodo bastante extenso y de una manera muy prolija y muy con mucha seriedad, como todo lo que hacía Mario. Luego hay una tercera parte en esta exposición que son las adaptaciones de su obra, y ahí, bueno, la dificultad fue tratar de ir rastreando todas aquellas instancias en las cuales distintos grupos teatrales, distintos dramaturgos, no solamente hicieron puestas en escena de obras escritas por Mario para el teatro, sino también adaptaciones, por ejemplo, de novelas, ¿no? Como el caso de La Tregua, que ha tenido una adaptación muy interesante por parte del Teatro El Galpón. Y un cuarto sector, una cuarta parte de esta exposición está vinculada al trabajo con la música y con la danza. Y ahí, bueno, la dificultad hubiera sido enorme si hubiéramos trabajado con las musicalizaciones de sus poemas, que son realmente, digo, inabarcables, pero literalmente inabarcables. No es simplemente que sea difícil de abarcar, es realmente inabarcable. Entonces preferí centrarme en aquellos discos o aquellos espectáculos en los que Mario estuvo directamente involucrado en la concepción integral. Bueno, básicamente 3 que fueron el trabajo con Favero y Nacha Guevara, que bueno, llevó varios años. También el disco El Sur también existe con Serrat, y en un periodo también muy extenso ese trabajo que fue de
disco, pero también de conciertos y esencialmente de amistad entre Benedetti y Daniel Biglietti, que bueno, que podríamos resumir en el título a dos voces, y creo que todo el mundo sabe enseguida de qué estamos hablando, con alguna cosita también de danza, ¿no? Hay Benedetti flamenco, lo cual es una cosa que a los españoles les encantaba y rara, y últimamente el espectáculo de ballet de La Tregua, coordinado por Igor Yebra, con un verdadero dream team de la cultura uruguaya en los distintos rubros, ¿no? O sea que la dificultad, Hortensia, fue cuán prolífico era Mario en ese y en los otros aspectos de su vida. Realmente yo no conozco ningún otro autor que haya tenido ese atractivo para tantos otros artistas. Porque bueno, en el caso de Daniel Biglietti, había una amistad, una armonía entre ellos que de alguna manera hacía muy fácil, se miraban y se entendían, ¿no? Claro. Pero en el caso, por ejemplo, de Serrat, no lo conocía para nada. Fue el que en los conciertos por América Latina le regalaban inventario y al final dijo, ¿por qué tanto inventario me regalan? Y se puso a leerlos y ahí le surgió de alguien que él desconocía las ganas de musicalizar. Y es interesante lo que tú decías, que esos ejemplos, a Mario le gustaba trabajar en la musicalización. Creo que, no sé si está de acuerdo, que él veía también en esa manera de trabajo artístico otra forma de llegar al público, que es lo que él siempre quiso, ¿no? Sin duda. Porque en definitiva, bueno, todos sabemos que Mario anhelaba esa comunicación, ese llegar al público. En el caso de las adaptaciones, también es muy raro. Tampoco conozco un novelista o ni siquiera un poeta en el que el atractivo de las adaptaciones sobre un escenario sea tan masivo. Uh-huh. Nosotros en la Fundación continuamente tenemos solicitudes de lugares muy diversos. En ese sentido, ¿por qué te parece que existe ese atractivo entre, yo qué sé, un italiano o un español o los uruguayos que han hecho adaptaciones? Pero no solo como de La Tregua, sino adaptaciones que son creaciones, ¿no? Como hemos visto aquí en Montevideo, textos narrativos y textos poéticos mezclados. Sí, yo creo que el principal imán de Mario Benedetti para otros creadores es la comunicabilidad. O sea, yo creo que Mario Benedetti, al no tener una poética hermética, hace que sea como más sencillo y más fructífero a la vez el establecimiento de diálogos creativos entre un dramaturgo y el poeta o el narrador que se elige adaptar en ese momento. Pienso, por ejemplo, en algunos casos de adaptaciones que fueron felices, y pienso, por ejemplo, en la adaptación de La Tregua y la adaptación de Primavera con una esquina rota al teatro. Creo que el formato, Mario Benedetti, eso tú lo has dicho en más de una ocasión, tenía un costado experimental en su literatura, que lo llevaba a que sus novelas no fueran estructuralmente iguales una con respecto a la otra, ¿no? En el caso de La Tregua, quizás es la que está más
más lejos de la experimentación, porque es una novela en forma de diario, y quizás la que está más cerca de la experimentación sea el cumpleaños de Juan Ángel, que este año cumple 50 años de su primera publicación, que es una novela en verso, digo, ¿no? Pero aún La Tregua, que es en formato diario, creo que se presta mucho para la escena teatral. Y bueno, y Primavera con una esquina rota, que son distintas voces de distintos personajes claramente identificados, creo que es una novela que tiene, no sé si porque Mario lo quiso así o porque la propia obra naturalmente lo terminó desarrollando, tiene una estructura teatral en sí misma, ¿no? Más allá de lo narrativo. Y luego se ha dado mucho también el collage de textos, ¿no? Que me parece que también en eso ha generado como mucho atractivo. Pero creo que lo que genera que sea tan adaptable, creo que es ese mismo punto que hace que comunique tan bien, que conecte tan bien con el público. Sí, en realidad podríamos decir que toda su obra, como tú dices, es un intento de cambiar, de variar, de buscar, ¿no? De innovar, de no quedarse, no repetir nunca una receta, por más exitosa que fuera. Claro. Eso lo decía él también, ¿no? Que no le gustaba tener éxito y repetir lo que ya había tenido éxito. Y creo que en ese sentido resulta como más, no digo fácil, pero sí más atractivo el seguirle la corriente. Claro. Quizá está el crítico literario por detrás de eso también, ¿no? Por detrás de ese desafío, porque esa tarea que Mario hizo durante tanto tiempo, creo que fue el género literario, la crítica, que durante más tiempo y de manera más sistemática Mario ejerció, digamos, tal vez la poesía, ¿no? También podría ser, pero la crítica él la hizo durante toda su vida, y en ese sentido él, si nosotros nos ponemos a analizar un poco qué era lo que él le pedía a los autores, creo que una cosa bastante común que él le pedía a todos era no ser obvios y no repetirse. Entonces también eso en buena medida él se lo exigía a sí mismo muy probablemente al momento de escribir, ¿no? Entonces quizá sí, por eso también. Es increíble la cantidad de artículos de crítica que publicó en esos 2 tomos. Son 900 páginas que tenemos publicados de crítica. Yo creo que una buena parte es sobre teatro. Sí. Teatro, danza, pero sobre todo teatro. Y era extremadamente riguroso. Vale la pena leer cualquiera de esos textos para ver las alusiones a otras obras, lo que a él le suscitaba de referencias filosóficas, históricas. En eso esa exigencia, yo no sé si podría decir que parte de una especie de inseguridad que busca el que no dejar ningún cabo suelto, porque eso se ve también en los artículos políticos, en los artículos que publicó durante algunos años. Cada semana publicó en El País de Madrid artículos que él mismo comentaba que le llevaba casi una semana a escribir, porque no quería que hubiera ningún dato que no estuviera chequeado, que no fuera seguro absolutamente. Y en el caso de la crítica teatral, creo que aquí hay algunos ejemplos, sí, ¿no? Pusiste. Es evidente que no es solamente un comentario de lo que vio, sino un ahondar en lo que el otro autor quiso
e hizo o no pudo Claro. plasmar, y eso creo que le da una solidez a la biblioteca que alguna vez creo debería estudiarse con más ahínco, ¿no? Me parece que Sí, no se lo conoce suficientemente. es verdad, o sea, uno cuando piensa en Benedetti piensa sobre todo en 4 o 5 libros de poesía, un par de novelas, cuando él escribió más de 100 libros, ¿no? Entre libros únicos y antologías preparadas por él mismo, pero la faceta de crítico probablemente sea la más desconocida. Y una cosa que a mí siempre me llamó la atención de ese rigor que vos mencionabas de Mario, es el hecho de que esa búsqueda permanente de la confirmación del dato se daba en una era en la que no existía internet. Entonces, por ejemplo, si uno hoy quiere confirmar que determinado dramaturgo estrenó tal obra en Múnich en tal año, bueno, va a Wikipedia y luego chequea con 2 o 3 fuentes más para evitar que el error de Wikipedia lo induzca al error propio, y más o menos en unos minutos ese dato se puede confirmar. El tema es que en la época en la que Mario escribía, eso no estaba al alcance. Por lo tanto, si nosotros revisamos la biblioteca personal de Benedetti, que está en custodia en la Fundación, bueno, ahí hay enciclopedias de teatro, libros de teoría sobre el teatro en gran cantidad, y está la obra original de muchos autores, consagrados y no consagrados. Porque eso creo que es otra de las características que a mí me asombró mucho. Una de las tareas, digamos, que al equipo de la Fundación más le ha agradado en estos últimos meses es el trabajo con la biblioteca de Benedetti. Y bueno, y ahí realmente llama la atención la curiosidad y la apertura de Benedetti al momento de leer autores absolutamente emergentes, siendo Benedetti joven o siendo Benedetti ya un autor consagradísimo. Entonces, ese rigor en una época en la que el rigor realmente daba mucho más trabajo que ahora, y ese rigor acompañado de un seguimiento de ese espectáculo teatral sobre el cual él iba a escribir. En la muestra hay un panel, por ejemplo, de los varios que están en exhibición, que muestra todo ese proceso con respecto a una obra en particular. Entonces Mario escribía la nota previa antes del estreno, básicamente con información sobre el autor y esa pieza. Porque también, así como no existía internet para es una obviedad lo que voy a decir, pero así como no existía internet para los periodistas, tampoco existía para el público. Por lo tanto, el público en muchos casos dependía en gran medida de la información que el periódico le brindaba. Entonces Mario tomaba eso con mucha responsabilidad y hacía como una panorámica previa a la obra. Luego está el momento en el cual Mario escribe la crítica específica de esa puesta en particular, de esa función. Y digo función porque también él guardaba el programa en el cual anotaba con letra muy pequeña en los márgenes del programa. Imagino que en muchos casos en la oscuridad de la sala, las cosas que más o menos iba tomando en cuenta y que le podían servir para el artículo, eso lo guardaba después. Y luego, en muchos casos, había una tercera nota que era como un balance más meditado de repente cuando era una temporada, cuando de repente venía una compañía extranjera, hacía 2 o 3 obras, él luego de escribir la crítica de cada una de esas obras hacía como un balance de tal compañía en su temporada en Montevideo. O sea, y eso habla realmente, primero, de una gran capacidad de trabajo, segundo, una gran curiosidad, y en tercer lugar, de la seriedad con la que él afrontaba el trabajo periodístico. Sí, sin duda esa palabra última que mencionaste es muy, muy evidente, la curiosidad intelectual de Mario, ¿no? La curiosidad que
lo hacía en la crítica, es evidente como lo has dicho, pero también en los temas que trataba, e incluso en cuentos, en narrativa, en sus artículos periodísticos, en sus artículos políticos. Siempre había como unas ganas de ir más allá. Eso venía sin duda de una curiosidad intelectual enorme, que él lo transformó en alguien bastante especial, por más que sabemos su generación, digamos, que compartía algunos de esos elementos. Pero él es curioso, él sobresale por un lado, y por otro lado, como su talante era tan modesto, tan normalito, a veces se pasa por alto eso. Y es muy interesante lo que acaba de decir con respecto a qué lecturas tenía Mario, y que lo vemos en la biblioteca. Hoy justamente un periodista me comentaba, bueno, el tema de los parricidas pasó, y yo le decía que era muy curioso cómo él había leído a los parricidas siendo unos jóvenes con muy poca obra, muy poca obra o nada de obra, y muy poco prestigiosos, ¿no? Y sin embargo él tenía la curiosidad de saber qué era lo que se estaba escribiendo, las nuevas generaciones, qué es lo que estaban escribiendo en su país, primero cuando todavía estaba exiliado y luego cuando iba y venía, más allá de que además quería estar al tanto de lo que se escribía, sobre todo en América Latina, ¿no? Eso lleva a lo que tú decías, en la capacidad de trabajo, la capacidad de absorción que tuvo, porque además escribía él mucho, y además leía mucho, y además daba charlas, y además respondía a compromisos y a solicitudes de gente de muy distintos tipos, ¿no? Tanto políticamente por su compromiso social como literario, ¿no? Y luego hemos ido del final para el principio. Están las obras verdaderamente de teatro escritas por él. Sí, exacto. sí. La primera, que es del año 53, es de un Mario Benedetti incipiente, ¿no? O sea, yo diría de Mario Benedetti que está como buscando su camino. Él tiene su primer libro de poesía en el 45, con 25 años, un libro que a él no le gusta porque no lo incluye en ninguno de sus inventarios. Podríamos decir de que en el 50, con Solo Mientras Tanto, es que comienza el Benedetti que hoy conocemos, digamos, ¿no? O sea, por lo menos aquel Benedetti con el que él se siente cómodo, y que empieza a recoger en sus poemas, en su poesía reunida. O sea que es un Benedetti inicial, incluso es una obra de teatro que no se publica en libros, no se publica en la revista Número. Luego está el reportaje, que es de finales de los años 50, y en el año 63 está la que probablemente fue su obra más exitosa de ese periodo, que es Idas y Vueltas. Es una obra que tiene un éxito muy grande desde el punto de vista de público, localidades agotadas, giras por todo el país muy exitosas, algún premio también a nivel montevideano. No tiene una gran respuesta de la crítica. Él estaba acostumbrado a no tener un gran éxito crítico, ya que hubiera ese divorcio entre el éxito de público y el éxito crítico. Pero Mario ahí deja de escribir teatro, y ahí está el Mario Benedetti
riguroso y serio, ¿no? O sea, él considera que no es un autor, un dramaturgo que esté a la altura de lo que él escribe cuando él escribe novela o poesía. Y hay una carta que está acá en la muestra, y que ahora en breve vamos a ir a recorrer, que para mí pinta a Mario Benedetti de cuerpo entero, y que tendría que estar en cada asociación de autores de cualquier género tendría que estar esa carta enmarcada, porque a Mario le escriben de una prestigiosa editorial argentina y le dicen que quieren editarlo en una colección de dramaturgos latinoamericanos. ¿Qué obra tiene para enviarles? El sueño de todo escritor, ¿no? Que una editorial prestigiosa le diga: queremos publicarte, y con un generoso contrato. Y Mario le dice: bueno, yo no me considero un buen dramaturgo, no me considero para nada representativo de la excelente dramaturgia que existe en Uruguay, me parece que ustedes deberían contactar a fulano, mengano, sutano. Y le dice los nombres, las obras, le hace una breve reseña de esas personas. Creo que a quien nombra como el que a él le parecía más interesante de momento es Carlos Maggi. Es decir, eso es Benedetti, ¿no? O sea, riguroso, autocrítico y generoso. Sí, es ¿no? Inaudito. A mí me costaría mucho. Y finalmente pasan estamos hablando del año 63 al año 79, 16 años, y ahí está la última obra teatral de Benedetti y su obra más exitosa, que es Pedro y el Capitán. Él la escribe en el año 79, la escribe para el Teatro El Galpón, la escribe para reflejar la situación de represión y tortura que se está viviendo en el Uruguay por parte de la dictadura cívico-militar de ese momento. Es sumamente exitosa en México, apenas es estrenada, y lamentablemente es una obra que sigue teniendo innumerables pedidos de puesta en escena a lo largo y ancho del mundo, que nos llegan a la Fundación todo el tiempo. Y digo lamentablemente porque una obra que trata el vínculo entre un torturador y su víctima, ojalá que fuera una obra absolutamente fuera de actualidad, ¿no? O sea, que no tuviera la menor actualidad posible, que solamente se representara como un tema de memoria histórica y no de un hoy acuciante, ¿no? Y bueno, y nosotros estamos recibiendo permanentemente pedidos de autorización para montajes sobre Pedro y el Capitán, de España, de Guatemala, de México, de América Latina, de varios lugares, incluso de fuera del mundo de habla hispana. Pero Benedetti no vuelve a escribir teatro después de eso. Esas son las 4 obras que él hace. Él considera probablemente que Pedro y el Capitán es la que tiene mayor valor literario, y yo creo que las 3 primeras, por lo menos idas y vueltas, es una obra que tiene el interés de cómo era un poco la sociedad de los años 60, ¿no? O sea, un interés, y es una obra entretenida, divertida. Obviamente el teatro, y sobre todo el teatro uruguayo, ha evolucionado muchísimo. Tenemos un teatro de proyección internacional, un teatro muy innovador. Vimos lo que hizo la Comedia Nacional con el homenaje a Benedetti el año pasado por el centenario, que fue una pieza que resituó, revalorizó y volvió a elegir la figura de Benedetti desde una deconstrucción dramatúrgica realmente preciosa, hecha por Jimena Márquez y por un equipo de actores estupendo. O sea que el Benedetti en las tablas, digamos, va mucho más allá de las obras de teatro que Mario escribió específicamente para ese género. Bueno, yo no tomé nota de a qué hora empezamos. Me temo que... Podemos ir a hacer la visita, sí, siempre.
y que además has terminado con un recuerdo muy, muy interesante, porque esa obra de la Comedia Nacional, además de que la comedia nos representa y muy bien generalmente, esa juventud de Jimena Márquez es muy interesante como para tenerla presente y poder verla siempre que se pueda. Así que gracias, Roberto. A y vos. ahora a hacer una breve visita por la última oportunidad de ver la exposición. Muy bien. Bueno, muchas gracias.